Bueno, familia Stonebriar, por fin tengo la dicha de estar con ustedes este 2020. Les eché menos la semana pasada y solo les tengo una pregunta. ¿Cómo vamos con esas resoluciones que hicimos hace 2 semanas? ¿Manteniendo todavía la dieta? Bueno, déjame les cuento una historia personal. Yo ya rompí con una de mis resoluciones. Una de mis resoluciones que hice yo fue que no voy a probar postre hasta febrero. Pensaba que iba a decir todo el 2020. No, pues no me castiguen tampoco. Pero este lunes que pasó regresamos otra vez a las oficinas pastorales. Y si no lo sabían nosotros, los pastores, el personal de la iglesia, claro, con la ayuda de cualquier otro voluntario, nosotros somos los que ponemos y también quitamos las decoraciones de Navidad. Entonces, este lunes que se abrieron de nuevo las oficinas, nos tocó quitarlas todas. Después nos premiaron con un lunch, un almuerzo, donde me comí 2 rebanadotas de cherry pie. Tarta de cereza. Y si hubieras visto la cantidad de crema que le eché a esas rebanadas de cherry pie, dijeras tú, pues, oye, pues, ¿qué cherry pie? ¿Dónde está? Entonces, ahí estuvieron 2 hermanas que nos ayudaron como testigos y pues yo de la pura vergüenza decía, oye, estarán hablando de mí las hermanas. ¿Qué cantidad de crema, viste, que le echó el hermano al cherry pie? Y pues la otra, no me diga que había cherry pie bajo esa pila de crema. Qué pena, qué pena. Y bueno, como quiera, si has rompido con tu resolución de este año nuevo, estamos juntos en la lucha. Mejor no se preocupe lo que hacemos hoy después de iglesia, porque no salimos juntos a comer cherry pie. Y así con un pastelito de cereza, con una pila de crema encima, nos consolamos los unos a los otros. Es nuestro deber como cristianos, como quiera. Quizá así es. Para usted, usted le toca hacer cambios para el 2020. Quizá pues en el área de la dieta conforme a las recomendaciones de su doctor. Quizá otra. Pero yo creo que para el 2020 Dios también quiere producir un cambio en usted. Un cambio aquí, en nuestra iglesia. No tan solo en lo negativo como quitar malas costumbres, como comer demasiado cherry pie, o cualquier mala costumbre que usted practica, pero sino también en lo positivo, en producir algo en usted. Tal vez este año, por primera vez, usted puede experimentar lo que es la bendición de dar. Tú y yo necesitamos esta perspectiva. La necesitamos porque la vida abundante, la cual Cristo promete, se encuentra en dar. Él mismo dijo, hay más bendición en dar que en recibir. También nos enseña que lo que verdaderamente es vivir, no se encuentra en vivir para sí mismo, sino para vivir para los demás. No en hacer mucho de ti mismo, pero en hacer mucho de Jesucristo. Pero en cambio, nuestras ideas de dar son moldeadas por malos sermones, pastores envidiosos, multimedia errónea. Echa un vistazo. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿De qué forma? Bueno, estamos hablando en dar billete. Pero tú necesitas otra perspectiva. Y si tú eres cristiano, esta no es opción para ti. Tú necesitas otra perspectiva. Y Dios te ha llamado para vivir no conforme,
no conforme al sistema de valores de esta cultura, cual sea la cultura de donde viene, cuando se trata de la administración de tu dinero, tus recursos, tus talentos, tus habilidades. Tú eres llamado para vivir según la perspectiva de Dios, la perspectiva de que todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Sobre el dar de nuestros talentos, recursos, dinero, habilidades. ¿Por qué es tan importante para nosotros entender la administración así como la describe la Biblia? Bueno, eso estaremos hablando hoy y durante toda esta serie de Dar es Vivir. Y hoy estamos continuando el tema de por qué es tan importante tener esta perspectiva. Entonces hoy, con el tiempo que nos queda, vamos a estar enfocándonos en establecer por qué es tan importante entender esto. Entonces, con toda gentileza, por favor les pido su atención, por favor, porque esto es tan importante, tan importante. Es más, si te pierdes esto, te la perdiste toda esta serie. Lo que necesitamos reconocer es que Dios es el dueño. ¿Y sabe cómo lo sé? Mira, le voy a decir, lo sé porque dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¡Pum! Caso cerrado. Ya vamos a almorzar. ¿Quién quiere ir al Outback? Ya sé a quién voy a invitar. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Mira, les quiero compartir una herramienta de métodos de estudio bíblico. Y la verdad, casi nunca hago esto en los sermones. Pero esto es tan importante que le voy a compartir esta herramienta. Okay, vamos a tener algo en mente. Y todos los buenos estudiantes de la Biblia saben esto, que uno de los desafíos del estudio bíblico es el estudio del contexto en el cual se encuentra el autor y los recipientes del manuscrito bíblico. En otras palabras, cuando los autores escribieron los libros de la Biblia, escribieron a un grupo de gente particular, en un lugar en particular y en un momento determinado. Wait a minute, what, Joseph? Sí, mira, déjame decirle. Vamos a hacer un ejemplo. La carta de Pablo a los Efesios fue escrita y no es una palabra, no es una pregunta capciosa. O sea, fue escrita a los cristianos en la ciudad de Éfeso. La carta de Pablo a los corintios, a la iglesia en la ciudad de Corinto. O sea, un grupo de gente particular, en este caso, los corintios, en un lugar en particular, la ciudad de Corinto, y en un momento determinado, en este caso, el primer siglo. La Biblia fue escrita a una audiencia particular, pero también para todos. Y por eso todavía nos aplica hoy. Es tan importante tener en mente esto, porque cuando Génesis 1:1 se compuso, fue primeramente escrita a la nación de Israel. Entonces, cuando leemos Génesis 1:1, tan crucial acordarnos de esto. ¿Ok? Porque hay una situación con la cual el autor está tratando. ¿Y cuál es esa situación? Pregunta usted. Ok, pues gracias por hacer la pregunta. O sea, aquí les va. Esta es la siguiente historia. Cuando se escribe el libro de Génesis, la potencia mundial más poderosa en el mundo en ese tiempo era Egipto. Con la abundancia de agua para proyectos agricultores, a causa del sistema de arroyos formado por el río Nilo, Egipto fue único en su capacidad para sostener una civilización entera en medio de un lugar árido. Y vamos a decir la verdad, en medio de un desierto. Si usted va al este del río Nilo,
usted podrá ver el desierto de Sinaí, que es donde los israelitas estaban dando vueltas por 40 años. Si usted va al oeste del río Nilo, se encuentra con el desierto occidental. Entonces, ubicado a orillas del río Nilo, Egipto fue capaz de consolidar los mejores proyectos arquitectónicos y esfuerzos económicos que jamás se habían visto en la historia. Génesis capítulo 41, es más, dice, y llegaba a Egipto gente de todas partes, para comprarle grano a José, porque el hambre durante un tiempo de sequía era intensa en todo el mundo. El hambre en todo el mundo, con la excepción, por supuesto, de Egipto, produjo una época de expansión política y económica. Y a causa de su prosperidad, Génesis capítulo 46 relata la historia de cómo los hebreos inmigraron desde el norte a Egipto en busca de una vida mejor. Y ahí tuvieron la bendición de poder multiplicarse y ser prósperos antes de representar en los ojos de los egipcios una amenaza nacional a causa de ser tan numerosos. Egipto reaccionó y esclavizó a los hebreos. Ellos tuvieron que pasarse el resto de su tiempo en Egipto lidiando con ladrillos bajo el sol del Medio Oriente implacable. Nos damos cuenta que en Egipto permanecieron 430 años los hebreos. 430 años. Y déjame decirte lo que sucede cuando pasas 430 años en un lugar. ¿Usted sabe lo que sucede? Si aprende el idioma, si aprende la cultura, los costumbres, parecen que los hijos de uno se conforman más a la cultura del extranjero que a los de sus padres. ¿Me escuchan? Esto suena familiar, ¿no? Este fue ciertamente el caso de un hijo hebreo, Moisés, quien fue criado llamándose el hijo de la hija de Faraón. Faraón fue su abuelito. Otra cosa que se aprende es el paganismo de ese lugar. En el Éxodo, Dios sacó a su pueblo, Israel, de Egipto, pero se tardó mucho más, siglos, para sacarles el paganismo de sus corazones. Esto es igual para nosotros. Nadie se escapa. ¿Sabe por qué? Porque todos somos de alguna parte. Todos somos parte de una cultura que nos conforma a sus costumbres, ideas. Y de alguna manera u otra somos influenciados por todos los medios de comunicación que consumimos.
los periódicos, las revistas, Fox News, CNN, Univision, Telemundo, las películas, los programas de televisión, Netflix, que ni se diga, redes sociales, somos tan influenciados que ni lo reconocemos. Y si usted tiene que hacer la pregunta, Joseph, pues ¿cómo soy yo influenciado por estas cosas? ¿Cómo soy influenciado? Si usted tiene que hacer esa pregunta, sirve solamente como evidencia que ya ha sido influenciado sin darte cuenta. Pero Dios quiere algo diferente para ti. En el 2020, Dios te quiere librar de vivir según los valores, el sistema de valores de cualquier cultura, y mejor vivir de acuerdo a los valores en su palabra. Para Israel, todas estas influencias paganas que tenían, el reto para ellos, tanto como para nosotros, la pregunta era, ¿cómo? ¿De qué manera voy a distinguir entre lo falso y la verdad? Es la pregunta que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a poder distinguir entre estas dos cosas? Otra cosa, Israel iba rumbo a la tierra prometida, a donde Dios los iba llevando. Y ahí mismo en la tierra prometida ya había personas, ya había gente, culturas paganas que otra vez intentarían seducir sus corazones para servir sus propios dioses. Entonces nosotros, cuando se trata de valores, de ideologías, en combate para tu corazón, corremos el riesgo de intercambiar un sistema de valores del mundo por otro. ¿Cómo vamos a distinguir entre la verdad y lo falso? Es la pregunta. ¿Cómo podían? Déjame decirle lo que no necesitaban en ese momento. Lo que no necesitaban eran solamente consejos de cómo poder ajustar tus costumbres para ser un poquito mejor. No solamente necesitaban leer un libro de autoayuda, tampoco solamente bastaría leer las últimas tendencias dentro de la investigación de salud mental. No. Israel, lo que verdaderamente necesitaba fue una manera de sacar las influencias del mundo de sus corazones. Lo que necesitaban ellos era una reorientación de su forma de pensar, una nueva perspectiva, una nueva manera de cómo poder ver al mundo, una nueva polémica para ellos poder entender la razón para su existir y alguien que les dijera el propósito de su existencia. Habían sido sacados de Egipto, pero necesitaban una forma, un motivo para sacar a Egipto de sus corazones. En ese momento, Dios, ya ve la importancia del contexto, el contexto del autor y el recipiente. En este momento, Dios le susurra al oído de Moisés. Moisés, toma tus hojas, tómate un bolígrafo, porque mi pueblo, porque Jorge, porque María, porque Joseph, ellos necesitan entender la razón por la cual están aquí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. No solamente es un
una declaración para divulgar hechos, aunque sí lo hace. Más allá de simplemente divulgar información, es un llamado para reorientar tu vida. Porque si Dios creó los cielos y la tierra, entonces Él tiene algo que decir y te toca algo que escuchar. Es un llamado para ver el mundo y las cosas de otra forma. A esto le llaman los filósofos cosmovisión. Tu cosmovisión simplemente es la forma según tus prejuicios, actitudes, creencias de ver al mundo. Si ves el mundo con gafas color rosita, para ti el mundo sería color de rosa. Y verdad, esas personas nos molestan porque siempre están contentos. Oye, fulano, ¿por qué está contento? ¿Qué tiene? Si tú con gafas verdes vives con gafas verdes, el mundo sería verde para ti. Esto es importante porque todos, si no lo sabía, tus actitudes en cuanto al dar de ti mismo es influenciado por tus actitudes y creencias acerca de Dios. Egipto tenía su cosmovisión, Egipto tenía su cosmovisión, sus propias historias de cómo había empezado el mundo. Se contaban historias de que dioses habían nacido de un caos primordial y que después había luchas que estos dioses pelearon. Y los ganadores asumieron posiciones de autoridad por eso el dios del sol, la luna, el aire, etc. Pero estos dioses no eran nada como Dios, eran misteriosos, no se dejaban conocer. Eran temperamentales, eran inmorales y sin ninguna obligación de tratar bien a los pobres seres humanos que se supuso como quiera fueron creados para ser sus esclavos. En decir, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El autor inspirado se preocupa para demostrar a Dios, no nacido de elementos primordiales, pero como un Dios sin origen. El único supremo creador que da orden al universo. Para Israel y para todo aquel que lee y para todo aquel que escucha estas palabras, significa que Dios es único y que no hay otros dioses aparte de Él. Él no tiene que hacer guerra contra otros dioses para ganarse la superioridad. No hay ninguna lucha cósmica que Él tiene que pelear, ni hay otros dioses que Él tiene que destronar para Él poder ascender su propio trono. La declaración de Génesis 1:1 sigue sirviendo como una polémica en contra de las creencias del mundo. Aún en el mundo del siglo XXI, que hay solo un Dios verdadero. Él es el dueño y el dador de todo, a quien todo le pertenece. Dios es el dueño. Y si Dios es el dueño, entonces quiere decir que yo soy el administrador. Ahora, una vez más, todos juntos, a la 1, la 2, a las 3, yo soy el administrador. La oración de mi corazón es que usted pueda captar esto para el 2020. ¿Te puedes imaginar el impacto que esto tendría para tu vida si usted se pone a practicar estos principios de que Dios es el dueño y que yo soy el administrador? ¿Te das cuenta el impacto que tendría en tu vida? El impacto que pudiera tener en nuestra iglesia. El doctor Jeffrey McKinney estudió medicina. Él es cirujano, fue entrenado por algunos de los mejores cirujanos de todo el mundo. Estaba para graduarse y listo para ganar montones de dinero si solo se hubiera quedado aquí en los estados. En cambio, lo que hizo, se inscribió en el Army, en el ejército, atendiendo a los pacientes, los soldados que regresaban del Medio Oriente gravemente heridos. Terminó su tiempo en el Army. ¿Y sabe lo que hizo después? Se fue a vivir al departamento de Colón en la costa norte de Honduras.
Si usted es de Honduras, quizá está familiarizado con esta zona y sabe que hay muchas montañas, quizás unos chivos sueltos por ahí, pero no mucho más. Y a pesar de la gente que le preguntaron, oye, doctor McKinney, pues ¿qué? ¿Tú pues, nunca piensas ganar dinero o qué? Ahí fue donde él fundó el Hospital Loma de Luz. Han sido tan exitosos ahí en el hospital que hasta los centros de salud hondureños les refieren sus pacientes. Evidenciado por el 80% de los pacientes que tratan ahí en ese hospital no son de esa zona, son de todo alrededor de Honduras. Y mira, a ver si te cabe este número en la cabeza. Cada año el Hospital Loma de Luz trata a 25,000 casos. 25,000 casos. Supongamos que trabajan los 6 días a la semana. Son 80, un promedio de 80 pacientes cada día. Realizan 1,200 cirugías cada año y dice el doctor McKinney, oye, a pesar de la violencia pandillera, el narcotráfico que pasa por aquí, la presión encima de Honduras por parte de otros países, el señalamiento a la entrada de nuestro complejo, dice, Dios obra aquí. Cuando llegó, no había calles, sistema de agua, electricidad, y por mayor parte sigue siendo así, esta zona en Honduras. Y encontró que la gente de esa zona como que se habían dejado al olvido. Muchos le han dicho al doctor McKinney, oye, doctor McKinney, pues cuéntanos la historia. ¿Cómo fue que empezó este lugar? Cuéntanos. Y en una ocasión respondió así, dijo, si usted quiere que yo le cuente la historia de este lugar, tendría que empezar cuando yo tenía 18 años. Porque a los 18 años tomé el reto de leer la Biblia de principio a fin para demostrarla como falsa. Pero cuando llegué a los evangelios, me cautivó Jesús. Y no me pude escapar. Todavía no puedo. Ahora, Loma de Luz no solamente es un hospital donde tratan pacientes por sus necesidades médicas, sino un centro de ministerio, donde administran también una escuela bilingüe, un centro juvenil, proyectos agricultores y plantación de iglesias. El gobierno hondureño y otras organizaciones han visto su desempeño y por medio de ellos Dios ha suplido todas las necesidades de Loma de Luz. Y al respecto, los pacientes. Mira, si usted tiene un bolígrafo por ahí, un lapicero, lo que sea, y está tomando notas, anote lo siguiente. Todo lo que poseemos, sea nuestra vida, talentos, habilidades, posesiones, dinero, todo lo que tú posees, viene de Dios. Él es el dueño de todo. Un dueño es alguien que tiene el título legal de toda la cosa. El administrador es la persona que administra sus asuntos. Supervisor. Entonces, si usted ha
He estado buscando un título de supervisor, hoy te lo conseguiste. Tú eres supervisor. Aquí en la iglesia Stonebriar recibiste tu promoción. Tú eres un mayordomo. Fíjate como dice el Salmo 24. Salmo 24 dice, la tierra es del Señor. ¿La tierra es de quién? El Señor. Y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Mira como dice Primera de Crónicas. La riqueza y el honor solo vienen de ti. Porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. En el Nuevo Testamento dice así, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios. Dios te ama. Es un regalo de Dios que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó los cielos y la tierra. Y Santiago, este es Santiago escribiendo. Santiago, ¿sabe quién es Santiago? El escritor de Santiago. Es el medio hermano de Jesús, hijo de María y José. Y Santiago lo dice así de esta forma. Quien creyó todas las luces de los cielos. Veamos tres cosas, rápidamente. Veamos las tres cosas y los valores que el mundo les atribuye. En primer lugar, el dinero. La economía en los Estados Unidos es alimentada por el consumismo. Les dice a las personas que a través del consumismo los pueden ser libres para ser felices. Pero como una nación somos glotones por mercancías y comidas y como resultado muchos somos esclavos de la deuda que no podemos pagar. En cuanto al tiempo, la cultura nos dice que el comercio nos hace libre. El comercio, el tener mucho trabajo nos hace libres. Si tienes mucho trabajo, pero trabajamos una multitud de horas y descuidamos de nuestras familias. En cuanto a tus talentos, tus habilidades que Dios te ha dado y que muy poco alcanzamos a desarrollar porque siempre estamos hasta aquí. Con los horarios, con tu schedule, calendario. En el 2008 era parte de un grupo de varones en mi iglesia allá en Fort Lauderdale. Y me encontré con un señor que claramente se le veía, era muy nervioso. O sea, tenía tanto estrés que ni hablaba bien, ni veía a nadie a los ojos. Tenía un negocio de remodelación. Y si usted se acuerda, en la década de los 2000 fue un tiempo súper próspero, especialmente para los administradores de propiedades, dueños de propiedades y para aquellos que trabajaban remodelando esas propiedades. Este señor tenía tanto trabajo que le sobraba, ni podía ir a la demanda. Y en vez de ocupar más trabajadores, porque más trabajadores significa una inversión de tiempo y dinero, empezó a trabajar en vez de 5 días, 6. En vez de 6 días, 7. Y en un instante se compró un barco. Dijo, a mí lo que me hace falta son vacaciones. Y me voy a pasar las vacaciones flotando en las olas. Trabajando los 7 días, perdió toda conexión con nuestra iglesia. Paró por total de dar de sí mismo y por estar tan ocupado fue un mal administrador de sus recursos. Me confesó un día Joseph, yo gastaba tanto dinero en materiales que yo ni me daba cuenta en dónde se me iba el dinero. Cuando bajó dura la bolsa de valores y abruptamente paró la demanda para la remodelación, se quedó sin nada. Su esposa, por haber descuidado de ellos, se fue con sus hijos. Tuvo que vender muchos de sus bienes, aún el barco que nunca usó.
Quizá no hay muchos cristianos que dicen, no, mi tiempo es mío, mi dinero es mío, mis talentos, mis habilidades, no, todo es mío. No encuentran muchos cristianos que digan eso, pero muchos viven de esa forma. Quizá tú vives de esa forma. Pero déjame decirte, Dios tiene algo diferente para ti. Dios te quiere librar. Dios quiere darte una nueva perspectiva, una nueva cosmovisión, una nueva polémica por la cual tú puedes interpretar el mundo y tu existencia aquí. Dios es el dueño. Y una vez más, a la una, a la dos, a la tres, yo soy el administrador. A fin de cuentas, ¿sabe lo que es la administración? Según la Biblia, a fin de cuentas, es el compromiso de nuestras vidas y nuestro todo a Él. Sencillo. Lo que no es sencillo vivirlo, ¿verdad? Segunda de Corintios dice así: Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cuando Pablo les está comentando su testimonio, Pablo siempre hacía esto en sus manuscritos. Si usted se pone a leer el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, siempre a sus recipientes, sus lectores, les está contando su testimonio personal. Y cuando Pablo les cuenta su testimonio personal a los cristianos en Galacia, que es el libro o la carta de Gálatas, le dice así de esta forma, dice: ya no vivo yo. Soy yo, ya no soy yo quien vive. Esta es la tradición nueva tradición viviente. Sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe, o mi fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Conocí a un señor que era parte del Army en su tiempo. En su época, o sea, fue parte del Army, fue un soldado. Y yo escuché que dijo lo siguiente: Joseph, cuando tú eres niño, haces lo que tus padres te dicen. Cuando tú estás en el Army, haces lo que te dicen tus superiores. Pero cuando alguien sigue a Jesús, entonces haces lo que Jesús dice. Nuestras vidas, habilidades, recursos, sea dones, dinero, bienes, influencia, popularidad, tiempo, familia, matrimonio, todo es de Dios. Ahora, últimamente, regresando a Génesis, Dios creó. Dios creó. Quiere decir que también te creó a ti. ¿Sabe qué? Déjame decirte. El momento que tú naciste en este mundo, ese momento le trajo a Dios felicidad. Cuando tú entraste a este mundo, a Dios le trajo gozo. Él te quiso vivo.
No tuvo que crearte, pero te creó para su propósito. Tú eres importante para Dios. Tú eres su hijo, su hija. Ninguna otra persona le trae gozo al corazón de Dios, así como tú lo haces. Dios creó. Ahora usted pregunta, pues Joseph, what's next? ¿Qué sigue? What's next? En primer lugar, les quisiera comentar dos cosas hoy. En primer lugar, número uno, si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Jesús, o aún si no lo eres, considera el compromiso que requiere Jesús. Vamos a leer esto de Lucas, no tiene que voltear ahí. Pero es Lucas, capítulo 14, verso 25, dice así. Jesús hablando. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y tu madre, tu esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. Jesús está utilizando una expresión del Medio Oriente para expresar lo que todos entendemos, que la alianza a Jesús es sobre cualquiera. Sigue diciendo, además, tengo que aborrecer a todos hasta mi propia vida. Y además, ¿hay más? Sí, hay más. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, tú no puedes ser mi discípulo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos sus administradores, todo lo que tenemos. Estas palabras difíciles para escuchar, para quien sea, ¿sabe lo que fueron? Déjame decirles lo que fueron. Fueron para esas personas en las multitudes que lo iban siguiendo, los pobres que solo querían comida, los enfermos que solo querían sanidad, los que lo seguían para tener un poco de influencia o autoridad, para todos aquellos que solamente querían la fama de caminar a un lado de Jesús. Estas palabras fueron para aquellas personas y también para nosotros. El permiso para todos poder regresar a su casa. You know what? Si tú no vas a ser mi discípulo, bye. You can go home now. Jesús hizo claro que estos hechos no eran el punto de seguirlo. El punto de la vida es dar nuestro todo a Dios. Jesús lo dijo así de otra forma en otra ocasión. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ser mi discípulo, dice Jesús, significa dar, rendir todo al único que se lo merece, el cual es dueño de todo. La segunda cosa, y aquí terminamos. Mantenga las posesiones que Dios te ha dado con manos abiertas.
¿Sabe cuándo he tenido que aprender estas cosas? En los momentos difíciles. Cuando murió mi mamá y yo estuve parado al frente de ese cajón, yo me pude aferrar como cualquier otra persona. Dios, es que esta fue mi mamá y que tú me la quitaste. Todo es de Dios. ¿Sabes cuándo tuve que aprender esto? Tuve que aprenderlo en el 2010, cuando trabajé unas 72 horas semanales en mi carrera como asesor financiero. Y cuando cayó la economía, ahí terminó. Estaba tan furioso. Había sacrificado tanto, había trabajado tanto y desde un momento a otro se me quitó. Pero Dios es el dueño de todo. Y eso me dio la oportunidad para estar aquí con ustedes hoy. Mantener las bendiciones de Dios con manos abiertas. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Nosotros somos los administradores, Señor. Señor, ayúdanos a vivir estos principios en el 2020, Señor. No solamente decir que creemos esto, pero vivir esto. Casi ni me puedo imaginar el impacto que esto tendría en la vida de cada persona aquí, Señor. ¿Qué impacto tendría esto para nuestra entrega a ti, Señor? Nuestra entrega al ministerio que sucede aquí en esta iglesia, Iglesia Stonebriar, Señor. ¿A quiénes pudiéramos alcanzar a través de este mensaje? Cuando damos nuestras vidas, cuando damos nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras habilidades para tu gloria, Señor. Solo me puedo imaginar el impacto en nuestros corazones, tanto como en nuestra iglesia, Señor. Durante el resto de esta serie, Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos mejor a entender estos principios para poder ofrecerte cada vez más a ti toda nuestra vida. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.